Ya se los comentaba yo antes de ir a la pausa, esta noche vamos a conversar acá en el debate de vía pública sobre este anuncio hecho por la presidenta Michelle Bachelet el año 2016, gratuidad al 60% de los estudiantes, pero que asistan a determinadas instituciones. Quiero presentarles a quienes nos acompañan acá esta noche. Primero, Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores, rector de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Muchas gracias por la invitación. A Hugo Lavado, su rector de la Universidad San Sebastián, exministro de Economía. Gracias también por acompañarnos acá. Gracias a ustedes. Y Camila Vallejo, diputada comunista, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. Gracias por estar también acá esta noche en Vía Pública. Gracias por la invitación. Antes de que entremos ya en terreno, quiero invitarlos a que pasemos a ver una nota para poner en contexto este tema. No podemos estirar el billete porque si no se rompe, eso fue lo que dijo el ministro Nicolás Eizaguirre en relación a aumentar la cantidad de instituciones beneficiadas con esta gratuidad que anunció la presidenta Michelle Bachelet. Centros de formación técnica e institutos profesionales piden igual trato. Es lo que vemos en la siguiente nota de Mariela Aravena. Trabaja en la mañana y parte de la tarde porque después debe ir a clases hasta las 11 de la noche. Esa es la rutina diaria de Carolina, alumna de Ingeniería en Prevención de Riesgos del Instituto Profesional INACAP. Estudié toda la carrera con el crédito y también he trabajado. Las dos cosas porque igual no alcanza a pagar, no me alcanzaba a pagar los estudios, así que por ende estoy con las dos. Su instituto quedó fuera del anuncio de gratuidad que a partir del próximo año beneficiará al 60% de los alumnos más vulnerables del país. Esto porque a pesar de tener acreditación, INACAP es una sociedad anónima y no una entidad sin fines de lucro, tal como lo exigirá esta medida. Uno elige estar en una institución, por ende tampoco no nos pueden como restringir esa parte de ya voy a estudiar allá porque es gratis, pero no me gusta, yo quería estudiar acá, pero acá no me dan la opción. Encuentro que eso igual sería como, en realidad es injusto. Si dos estudiantes chilenos en las mismas condiciones económicas, con los mismos méritos académicos, deciden estudiar en distintas instituciones, el Estado los debería apoyar exactamente de la misma manera. Lo mismo ocurre con el Instituto Profesional AYEP, que se encuentra acreditado pero tiene fines de lucro. En el caso de las universidades, las instituciones judías son sin fines de lucro, por el hecho de estar fuera del Consejo de Rectores de Universidades, del CRUCH, están quedando también excluidas. Entonces realmente no entendemos si el problema es el lucro, no es el lucro, o es finalmente un problema presupuestario. De los 44 institutos profesionales del país, solo 18 están acreditados. Lo mismo ocurre con 19 centros de formación técnica de un total de 58 a nivel nacional. Si a eso se le suma la exigencia que sean sin fines de lucro, la cifra entre ambos baja a 8 instituciones. Una de ellas es el DUOC UC, quien a pesar de estar incluida en la gratuidad, es crítica ante esta medida. No parece muy correcto dejar a unos alumnos fuera que tienen el mismo nivel de vulnerabilidad o mayor solo por el tipo de universidad o institución a la que están accediendo. Para incorporar a más centros de formación técnica e institutos profesionales a la gratuidad, parlamentarios y rectores de entidades privadas proponen hacer una ley corta para cambiar la condición jurídica de los establecimientos, aunque también podrían hacerlo de forma voluntaria. Los centros de formación técnica que hoy día son sociedades todavía con fines de lucro que se quieran transformar, obviamente tendrán cabida en los años sucesivos, pero tenemos una cantidad limitada de recursos y si tironeamos mucho un billete, el billete se termina rompiendo. Divergencias sobre la gratuidad universitaria que podría continuar hasta noviembre próximo, fecha en que será discutida en el Congreso como parte del presupuesto 2016. Bueno, eso es parte de los reclamos que surgieron tras este anuncio de la presidenta Michelle Bachelet. Lo primero que me gustaría conocer de parte de ustedes es si están totalmente de acuerdo con este anuncio que hizo la presidenta. Camila, ¿qué te parece a ti? Yo lo considero como un piso, no como el techo, ¿cierto? Nosotros hemos hablado de gratuidad universal y por lo tanto la reforma en la educación superior dentro de un nuevo marco regulatorio tiene que garantizar esa gratuidad universal. Esto era un poco una medida como para ganar tiempo, para empezar a avanzar mientras discutíamos la reforma. Y yo creo que ahí tenemos que enfocarnos, creo que es un paso necesario dentro de un marco de probidad porque no podemos entregar recursos públicos para financiar negocios o para financiar falsas promesas a instituciones que dicen que imparten un cierto tipo de carreras, pero que al final el título no vale nada. Entonces, pero era un buen filtro de decir, es que mira, porque había que partir por alguna parte. Ver beneficiadas. Lo que pasa es que están privadas tradicionales, es decir, creadas antes del 81. Sí, hay instituciones que tradicionalmente han asumido un compromiso con el Estado de carácter estratégico. Yo, en primer lugar, creo que
el Estado tiene que preocuparse de sus instituciones estatales, su obligación, porque las tiene huérfanas, y por lo tanto había que partir por ahí. Ahora, si era posible extenderlo también a instituciones tradicionales, el Consejo de Rectores, IP y CFT sin fines de lucro acreditados, me parece que es un paso, pero no es el techo. Nosotros aspiramos a que esta gratuidad sea un derecho que esté consagrado en nuestro sistema de educación superior, pero obviamente con ciertas exigencias a las instituciones que tienen que ir en la reforma de educación superior, donde probablemente el INACAP o la Alberto Hurtado o otras instituciones puedan irse sumando, pero el Estado no puede financiar y ofrecerle a los estudiantes gratuidad en instituciones que no tienen garantías mínimas. Rector. Mira, sabíamos que el tema de la gratuidad estaba puesto por lo demás en el programa de la presidenta Bachelet, por lo tanto el anuncio de que se va a apoyar al 60% de los jóvenes de familias más vulnerables, yo creo que es muy difícil de discutir que no es correcto. El tema que nosotros por lo menos hemos relevado es que la forma concreta que toma este beneficio para los estudiantes genera una discriminación que es bastante arbitraria, porque en definitiva ocurre que, yo he dado el ejemplo, dos estudiantes de Puerto Montt, uno estudia ingeniería acuícola en la Universidad de Los Lagos y el otro medicina en la San Sebastián, que tiene todos los requisitos cumplidos. Es la única carrera de medicina en Puerto Montt. Son hermanos, uno estudia gratis, el otro no. Yo creo que el tema de la discriminación por los estudiantes es donde hemos planteado el desacuerdo. Que el Estado apoye, como decía la diputada Vallejo, apoye a sus instituciones. Yo creo que en todas partes del mundo ocurre y es de la naturaleza de las cosas. Ahora, que el apoyo pueda ser insuficiente, si bien existe un apoyo especial que no tienen las universidades privadas post-81, es el aporte fiscal directo. Probablemente esa vía u otra parecida es necesario que exista. Sobre todo yo creo que el Estado tiene que apoyar a las universidades que hacen verdaderamente investigación. Sí, tomando ese ejemplo que usted plantea de dos hermanos que enfrentarían una situación tan distinta en una misma ciudad, ¿es la mejor manera de comenzar este proceso de gratuidad, rector? A ver, yo creo que el anuncio que se hizo el 21 de mayo por la Presidenta de la República es un avance significativo, porque se ha hablado de manera explícita por primera vez de gratuidad sin becas ni crédito, es decir, como aportes institucionales a las universidades o demás institutos de educación superior, y eso constituye desde luego un hito, porque hasta ahora muchísima gente que por estos días por lo demás demanda también gratuidad, le parecía que era inaceptable plantearse esta forma de financiamiento, porque la gratuidad era algo así como el demonio de la eficiencia para la educación superior, de modo que aquí hay también un salto muy importante que hemos dado los chilenos. O sea, que va a significar ahí un presupuesto fijo para esas universidades que no va a depender de las becas o créditos de determinados alumnos. ¿Esa es la principal consecuencia? Esa es la principal consecuencia, y es creo lo que el movimiento estudiantil en su momento ha demandado. Lo que ocurrió es que nos hemos demorado, y es que el país tampoco ha dado los pasos suficientes. Yo creo que fue un avance significativo, pero no es todo lo que Chile necesita, no es todo lo que la educación necesita. Y por lo mismo, yo creo que debemos tener confianza en el sentido de que el gobierno se ha puesto también aquí un límite, porque el gobierno no puede estar pensando que una diferenciación de este tipo se pueda sostener en el tiempo. El gobierno, al decir inicio por estas instituciones, está diciendo también que al cabo de un tiempo, que esperemos sea el más corto posible, tendrán que todos acceder al beneficio de la gratuidad. Ahora, yo creo sí que no necesariamente esta es una diferenciación que uno pueda calificar de arbitraria, por lo siguiente, porque el Estado también tiene unas limitaciones jurídicas, unas limitaciones formales. La transferencia de recursos públicos por la vía de aportes directos a las instituciones, ya no mediante becas y créditos, requiere que haya una homogeneidad en términos de un régimen jurídico que desgraciadamente no existe en Chile, porque durante mucho tiempo también quienes tomaban decisiones se opusieron a que hubiese un marco regulatorio. Como hoy día no hay este marco regulatorio, entonces ocurre desgraciadamente que hay instituciones de educación superior en que no queda clara, por ejemplo, la separación entre la corporación universitaria y la sociedad inmobiliaria.
o la corporación universitaria y un grupo económico. En consecuencia, mientras no esté claro esa separación jurídica, a mí me parece que debemos hacer todo el esfuerzo por remover ese obstáculo, porque también convengo en que todos los jóvenes necesitan de esta mano tendida del Estado, que es la gratuidad para acceder a la educación. Claro, es una cosa que a propósito de la injusticia, resulta que muchas instituciones en nuestro país se crearon con total desregulación y nunca quisieron adscribirse a mecanismos regulatorios, ¿cierto? Por ejemplo, en la fijación de aranceles. Si hablamos de injusticia, lo que pasa es que tenemos estudiantes de dos instituciones privadas, por ejemplo, que estudian la misma carrera, una hace investigación, hace extensión, la otra hace solo docencia, y resulta que la que hace docencia le cobra más a ese estudiante por la misma carrera que a la que hace investigación, además y hace otra cosa y no simplemente dice pizarrón. Y ahí un trato generalizando, si privadas, el estudiante fuera del Consejo Rector, en general afuera, la diferencia entre arancel de referencia, que es el que pone el Estado, que de alguna manera lo que te dice es todo lo que debiese valer una carrera, con el arancel que realmente se cobra, es mucho más alto en el sistema privado. Son instituciones que en general no han querido dentro del Consejo de Rectores. La Universidad Católica, por ejemplo. Claro, la Universidad Católica es un ejemplo que sale del promedio. Pero en general, en el sistema privado regulado, que hay instituciones que jamás han querido tener regulación, ni jamás han demandado tampoco gratuidad, porque se la han pasado cobrando más de lo que vale la carrera, en muchos casos, no quiero tampoco, pero en la mayoría, han generado un trato injusto porque han establecido una lógica o han impuesto una lógica a los mismos estudiantes de endeudamiento para tener que cubrir esas altas brechas, que en algunos casos el Estado ha tenido que reparar, y que al final se da cuenta el Estado que, pucha, ¿cómo financió durante años mediante créditos carreras que no tenían ninguna garantía? Consejo de Rectores, ¿o no? También pasa el promedio dentro del Consejo Rector en la brecha es mucho menor que la de afuera. Pero ahora, universidades como la que te decía, la Universidad Católica, sí tiene también una brecha importante y aranceles bien caros. Yo comparaba, por ejemplo, con la Universidad Alberto Hurtado, que es la que ha estado ahí reclamando bastante por este anuncio de la presidenta, no sé, ingeniería comercial en la Universidad Católica, 5.160.000 al año, versus la Alberto Hurtado, que cobra 3.863.000, o sea, un arancel mucho más bajo, estamos hablando de ingeniería comercial. Entonces, no sé si se puede aplicar un mismo criterio, un mismo argumento, considerando la diferencia que hay entre universidades. Es que el sistema está tan desregulado que pasa eso, que hay casos particulares que están fuera del Consejo Rectores, que efectivamente cumplen con muchos criterios que uno quiere, uno dice, esto hay que valorarlo y apoyarlo del Estado. El caso del Alberto Hurtado es un caso ejemplar en ese sentido. Ya, o sea, una institución que apuesta mayor inclusión en el acceso, tiene de todas maneras instancias más democráticas de participación, tiene una regulación de los aranceles mucho más clara, no tiene fines de lucro y por lo tanto es si lo ponemos desde el punto de vista como del concurso, es uno de los primeros que debiesen estar en esto, en una reforma de la educación superior con un marco regulatorio. Lo que aquí tenemos que es cambiar el enfoque. El Estado no puede simplemente, dependiendo de la necesidad de los estudiantes, pensar en financiamiento solo por la realidad de estudiantes, sino que ofrecer a los estudiantes instituciones que garanticen el derecho, pero que también cumplan con ciertos deberes y requisitos. Te pongo el caso de que hay muchas instituciones en el mundo privado que hacen persecución política a estudiantes o trabajadores porque se organizan. Es decir, es inconcebible que el Estado, que tiene que velar por la democracia, el pluralismo, respetar la diversidad y la organización, que además la libertad de asociación es básico, esté financiando instituciones que son antidemocráticas o que generan persecución política. O sea, no es responsable, y más aún si es que están utilizando los recursos que leían por concepto de gratuidad para generar negocio y no para mejorar el producto educativo. Entonces, hay principios, entendiendo que hay muchos estudiantes vulnerables en las instituciones, como lo hay en estas dosis que están siendo investigadas hoy día en el mundo privado. Pero no puede ser una excusa el utilizar a los estudiantes su vulnerabilidad para hoy día pedir gratuidad, cuando muchos nunca estuvieron a favor de la gratuidad, y pedir un trato igualitario cuando no han cumplido con los mismos deberes que aquellos que sí tienen, por ejemplo, Contraloría y que hoy día están sumándose. Sí. Usted es rector de una universidad privada que no está en el Consejo de Rectores. ¿Es así como describe Camila? No, mira, yo creo que el planteamiento que hace Camila tiene un problema, y es que no reconoce la heterogeneidad que existe en el sistema, y que esa heterogeneidad se da al interior de las universidades estatales, se da al interior de las universidades privadas dentro del Consejo de Rectores y de las otras universidades privadas. Yo creo que uno de los graves problemas que enfrentamos es que de alguna manera estamos
diseñando o respaldando políticas públicas sobre la base de una gran cantidad de mitos. Yo estoy de acuerdo en que el Estado no puede apoyar a instituciones de cualquier tipo. Se ha señalado que tienen que cumplir determinados requisitos. Por supuesto, y cualquier universidad va a estar de acuerdo con eso, tiene que especificarse con claridad cuáles son esos requisitos. En este caso, el requisito básico se señaló que los estudiantes pertenecieran al 60% de familias más vulnerables. Los requisitos existentes hoy, ¿no es cierto?, respecto a los temas de calidad, tienen que ver con la acreditación. Si uno ve, la heterogeneidad también se refleja, que hay universidades estatales que tienen acreditación más baja que la nuestra, por ejemplo. Nosotros tenemos el 90% de nuestros estudiantes en carreras acreditadas. Es que se dice el sistema de acreditación en ¿Cuánto está acreditada la Universidad de San Sebastián? 4 años. Y tenemos un promedio sobre 4 años en las carreras. ¿Por qué hemos tomado como política acreditar nuestras carreras? Nosotros consideramos que mejora nuestra calidad. Yo creo que hay una visión en que el tema, si se trata de apoyar a los estudiantes, vamos en la dirección de los objetivos que tiene el sistema y que tiene que ver con mejorar equidad y mejorar calidad. Pero aceptando también esos requisitos que plantea acá la diputada. Yo no tengo ningún problema. En la Universidad de San Sebastián y muchas otras que conozco no tienen problema en la medida que podamos conversar cuáles son esos requisitos. Porque hay que no, por ejemplo, regulación de aranceles. En Chile los aranceles en ninguna universidad están regulados. ¿No es cierto? Lo que decía Camila tiene parcialmente razón. Que el arancel de referencia no está fijado por el Estado como el que debería ser. No, pero las becas y créditos financian el arancel de referencia, eso va marcando también ahí un tope. Otorga el CAE, ¿no es cierto? Se dice que puede ser usado para otros fines. Resulta que hoy día el CAE y las becas que otorga el Estado a los estudiantes de nuestra universidad, cada peso que ingresa a la universidad hay que rendirlo. Está claro para qué se usa. Hoy día los estados financieros son absolutamente abiertos y cualquiera puede ir a revisar qué es lo que uno hace, ¿no es cierto? Entonces el tema es que a mí me parece bien, y creo que fue un avance, por ejemplo, la declaración de la subsecretaria de Educación, que señaló que este aviso era el primer paso y que iba a haber posteriormente un cronograma. Yo creo que sería estupendo conocer el cronograma, porque los propios estudiantes de todas las instituciones están con un tremendo signo de interrogación. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Tampoco se clarifica lo suficiente. Yo creo que es una buena idea con un mal diseño de la política pública específica y que va a generar tremendos problemas al interior de las universidades a las cuales está llegando, porque ¿qué pasa con a los alumnos que están justo en el borde y que no van a tener gratuidad? Si hay aquí un tema de la dualidad en instituciones, sino que también al interior de las instituciones. Sí. Yo estoy seguro que el rector Valle va a enfrentar problemas, y él lo sabe, con los estudiantes que estén justo en el borde, que están por encima su ingreso del 60%. ¿No es cierto? Entonces, la política hay que diseñarla de forma más la respuesta del rector. A ver, yo creo que es también explicable que se produzca en el país una alarma como la que se ha producido, porque venimos de un sistema muy desregulado en que se glorificaba algo así como la libertad de comercio en educación superior. Chile debe tener los sistemas de educación superior más privatizados desde el punto de vista del financiamiento y desde el punto de vista también de la libertad de emprendimiento para instalar una universidad, matricular miles de estudiantes e incluso vender esa universidad. Entonces es obvio que llegamos al absurdo de tener más regulada la captura de anchovetas en el litoral norte del país que crear una universidad, dar clases y formar profesionales. Entonces, hoy día, cuando decimos, pero esto ha generado segregación, desde luego nuestros estándares de calidad no son los más deseables, necesitamos entonces una participación del Estado y del gasto público mucho mayor. Chile es el país a su vez que tiene el mayor gasto privado en educación superior. Entonces, si queremos tener un sistema educacional inclusivo que dé oportunidades a todos, que sea un sistema que cumpla con ciertos umbrales de calidad, es obvio que el Estado
debe contribuir con más recursos financieros, pero tendrá que hacerlo sobre la base también de un marco regulatorio. Un aumento de exigencias. El punto es que aquí hay universidades en las que tampoco se les está ofreciendo o cumplen con estos requisitos para de esa manera poder acceder a este sistema de gratuidad, por lo menos en esta primera etapa. Se están mezclando cosas. Eso sí se va a discutir y está en el marco de lo que vamos a ver en la reforma de la educación superior, donde al menos nosotros, y yo soy de la idea de que se cumpla lo que el 2011 decíamos, o sea, el Estado primero tiene que hacerse cargo del abandono que ha generado con su institución, por cierto, y ahí tiene una obligación, y establecer una relación prioritaria con aquellas instituciones que cumplan cierto rol público. Nosotros decíamos que no lucren, que sean democráticas, que sean inclusivas, que generen pluralismo, que garanticen la libertad de cátedra, asociación, como mínimo básico para decir que una institución más que generar bienes públicos, es decir, titular profesionales, como algunos definen bien público, tuviera una cierta complejidad, además que genera investigación, y eso que se exigiera y se apoyara, transparencia. Eso es lo que nosotros queremos ver en la reforma para que más instituciones puedan sumarse, ¿ya? Pero aquí no se trata de gratuidad sin ningún deber de parte de la institución. O sea, entendemos que el derecho del estudiante es importante, pero ese derecho no se garantiza solo con gratuidad, sino que con una buena educación, con una formación democrática. Eso es el derecho más complejo en toda su expresión que queremos garantizar. Y eso tiene que ser parte del debate de la reforma de educación superior. Entonces, no es que aquí queramos dejar a otros fuera, excluirlo arbitrariamente, sino que se está estableciendo lo que yo entiendo y que yo también esperaba en el discurso de la presidenta del 21 años, es que se diera una primera señal para que el 2016 avanzáramos mientras discutíamos la reforma de la educación superior, porque el término de esa discusión de la reforma de educación superior, si está al final de año o al principio del próximo, no va a alcanzar a tener expresión en la ley de presupuestos para el 2016. Entonces, mientras tanto, yo veía bueno que pudiéramos avanzar al menos partiendo por casa, y aquí hay instituciones más que antes eran gratuitas, antes de la dictadura, antes del golpe, y que debieran recuperar de alguna manera eso que se les arrebató, pero pensando en que esto puede extenderse y debiese extenderse, porque estamos hablando de un derecho que tiene que ser garantizado universalmente bajo un nuevo marco regulatorio, un nuevo sistema de acreditación, un nuevo marco de cualificación. Pero un punto importante es las exigencias, porque tampoco conocemos más detalles sobre eso. Tampoco las universidades privadas del Consejo no sabemos si la van a aceptar el debate democrático que tenemos que dar en el marco de la reforma. Pero ahí, bueno, estamos ya con el tema de la carrera docente, la desmunicipalización, con la nueva educación pública, y estamos esperando pronto que venga la reforma de educación superior, porque muchos de los que estamos en el Parlamento estamos, entre otras razones, para que se avance en esa materia. Pero las exigencias académicas con que debe cumplir una universidad no necesariamente deben estar establecidas por ley. Que una universidad desarrolle investigación, que una universidad tenga respeto por el pluralismo, por la formación ciudadana, que una universidad desarrolle conocimiento, que los estudiantes se formen en ambientes de pluralismo y diversidad, que luego esas universidades se ocupen de certificar su unidad. Eso ¿No hay ninguna privada fuera del Consejo de Rectores que cumpla con eso? No, sí lo hay. ¿Por qué entonces no incorporarlas en esta primera etapa? Claro, el problema es que yo creo que aquí uno debe considerar lo siguiente: las políticas públicas se adoptan sobre la base de promedios y de condiciones objetivables, de condiciones también formales. Lo cierto es que hay unas instituciones que tienen un escrutinio social, histórico, cultural, que son las universidades del Consejo de Rectores, digámoslo así. Estas son las universidades a su vez que desarrollan el 90% de la investigación que se hace en el país, lo más importante que se hace en la formación de posgrado. Las publicaciones científicas que se producen en el país están mayoritariamente en estas universidades. O sea, tampoco hay aquí simplemente un favoritismo, sino el reconocimiento de unas instituciones que requieren urgentemente de un mayor apoyo del Estado. Entonces, ¿no debiera tal vez ampliarse el Consejo de Rectores para aceptar aquellas universidades privadas que tal vez cumplan con eso? Mira, lo que estamos haciendo es que estamos discutiendo temas que son distintos. Yo creo que las universidades chilenas realmente top, que hacen investigación de punta, no son todas las universidades, tampoco son todas las universidades estatales, ni son todas las privadas del Consejo de Rectores, ni las privadas propiamente tales. Esas universidades el Estado tiene que apoyarlas, porque nuestro país necesita más creación de conocimiento. Nuestro país, uno de los grandes problemas en la educación superior
no es solo que se gaste poco en docencia, se gasta poquísimo en investigación y desarrollo. Tenemos un grave problema y no ha aumentado la plata en el último tiempo. Los recursos para Fondesit, los recursos de investigación no han aumentado casi nada. Otro tema es que si se señala como medida desde el punto de vista de apoyo a los estudiantes, que se discrimine a los estudiantes por dónde estudian, sin definir para nada cuáles son los criterios, sino que solamente la pertenencia a una institución muy tradicional, por cierto, pero resulta que hay universidades estatales que no pasan el test de la blancura y hay universidades privadas que tampoco lo pasarían, pero definamos cuál es ese test. Y lo último, en este punto que quiero señalar, yo comparto prácticamente todo lo que dijo el rector Valle y lo que ha señalado la diputada Vallejo, con un solo agregado. Si queremos debatir estos temas, ojalá que pueda haber debate, ojalá que podamos conversar y que podamos dialogar desde puntos de vista distintos. Creo que la mayor parte de los temas vamos a estar de acuerdo. Por supuesto, en un sistema democrático la mayoría manda, si eso es evidente, pero ojalá podamos discutir este tema que es tan propio de las universidades, el debate, la discusión, hacer claridad sobre las cosas y podemos discutirlo con cierta tranquilidad, porque hay algunos puntos de vista distintos. Yo, por ejemplo, he dicho que no creo en la gratuidad para todos, porque no creo que sea justo que el Estado apoye a estudiantes del 10% de las familias de mayores ingresos, que en el sistema universitario, particularmente en la universidad de mayor prestigio, deben representar del orden del 30% de la matrícula, porque las pruebas de selección y su rendimiento previo está archidemostrado que tiene que ver con su origen socioeconómico y con la educación de los padres. Pero discutamos eso. Pero ahora específicamente se habla del 60% de estudiantes más vulnerables y se deja fuera solamente por pertenencia a una institución. Definamos criterios y definamos un cronograma, pero sobre la base de elementos claros que uno pueda discutir y llegar a cumplir. Hoy día, yo como rector de una universidad no sabría qué hacer para poder cumplir criterios porque no son conocidos. Sí. Que ya nos quedan pocos minutos. Me gustaría una última pregunta. ¿Cómo se resuelve el tema, por ejemplo, con algún estudiante que está en un colegio que no lo prepara muy bien para la prueba, que a lo mejor tiene muy buenas notas, pero no le alcanza para estudiar en alguna de estas universidades que son del Consejo Rector y que tienen cierto puntaje más alto y termina estudiando en una universidad privada, pese a haber sido un buen alumno en el colegio? ¿Va a estar ajeno a la gratuidad? No. Nosotros ¿Del 2016 al menos? Sí, nosotros hemos dicho siempre que en el Consejo de Rectores que la gratuidad debe ser una directriz y una política pública para el conjunto de la educación superior, incluido todas las instituciones, pero hemos dicho también sobre la base de un marco regulatorio que exija rendición de cuentas, transparencia, uso de admisión que sea público con normas preestablecidas. ¿Por qué? Porque el dinero público no puede finalmente servir solo a unos corporativos privados y, muy importante, debe haber la más plena seguridad de que ese dinero público no se va a convertir en lucro privado. Y desgraciadamente, por la heterogeneidad, por la desregulación, hay instituciones, no todas, porque en esto nadie puede generalizar, pero hay instituciones que yo creo que todos compartimos aquí, no han dado la confianza suficiente. Por eso las políticas públicas se encuentran con este tipo de obstáculos. Diputada, ¿cómo se resuelve eso para el 2016? Que un buen alumno no se quede fuera de la gratuidad. Sí, aquí estamos en la reforma involucra un nuevo sistema de admisión que sea más inclusivo y que no perpetúe el filtro clase que ha significado en general la PSU, cierto sistema ranking, propedéutico, entre otras cosas. El problema es que hoy día partimos de una anormalidad tremenda, porque en general los países del mundo, en el resto de los países del mundo, sobre todo los desarrollados, lo principal es la educación pública en el sistema de educación superior. Y en aquellos que existe lo privado y un estudiante opta por lo privado, opta por pagar en lo privado. Pero lo que predomina en lo público, gratuito, financiado por los estados y con ciertos estándares. Aquí tenemos tan poco público y tenemos casi todo privado, entonces decimos, como hay demanda por ingresar a la educación superior, tenemos que hacernos cargo de lo privado y el Estado entra a financiar lo privado, cuestión que es bastante rara en general en el resto del mundo. Entonces, el tema es que el financiamiento del Estado, de todos los chilenos, vaya para instituciones privadas, no puede ser
sin ningún tipo de exigencia. Esas exigencias tienen que establecerse en la reforma de la educación superior. Sin perjuicio de eso, tenemos que hoy día empezar ya a avanzar en esto que hemos comprometido de la gratuidad. Y en la estatal a mí, mira, a ver, más que la estatal, a mí lo que me da rabia y me daba rabia desde siendo dirigente estudiantil hasta el momento, es que hoy día se utilizan los estudiantes para conseguir más recursos. Y la situación que es muy crítica en muchos estudiantes que vienen de familias vulnerables y que quieren acceder a la educación superior, no pueden entrar en una estatal o una del consejo rector, en una privada, porque el gran sueño que tienen, que es lo que muchos se pueden acceder, algunos casos lo eligen, pero esto no puede ser simplemente en financiar la demanda, sino que el Estado ofrezca a los estudiantes cuestiones que les dé garantías, que les dé una oferta estatal con garantía y le dé una oferta privada con garantía y con compromisos públicos, porque el Estado no puede, insisto, financiar cualquier cosa, y en eso yo creo que no estamos en desacuerdo, pero eso es parte del debate que tenemos que dar y lo vamos a dar, y las audiencias que hemos tenido en las comisiones, son listas gigantes, vamos a tener que escucharlo obviamente a los rectores, a los estudiantes, por cierto, a los funcionarios, a los académicos, en fin, a toda la gente, para poder llegar de alguna manera a una reforma que sea estructural y que garantice el derecho a la educación, pero también a financiar proyectos educativos que se condigan con lo que necesitamos como país. Yo quiero hacer una corrección, 30 segundos. No es correcto decir que los alumnos de mejores puntajes ingresan a las universidades del Consejo Rectorio y los de peores puntajes a las universidades privadas. Nosotros tenemos, y eso el análisis hay que hacerlo carrera por carrera, lugar a lugar, promedios de estudiantes y rangos de nuestros estudiantes iguales o mejores a universidades estatales y a universidades privadas del mismo lugar. ¿No es cierto? Lo que pasa es que tenemos aquí pensarse en Santiago, la realidad en regiones es distinta. Solamente la Chile es la que recibe más alto ingreso. El rector de la Universidad del Paraíso conoce la realidad de su universidad y no es muy distinta al de otras universidades privadas si uno analiza carrera a carrera, que es distinto, ¿te fijas? O sea, no es que estemos recibiendo aquello que no queda en las otras. Se da cuenta de la realidad heterogénea que tiene el sistema. ¿No es cierto? Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque nosotros tenemos sede en distintas ciudades, no solo en Santiago. Creo que esta discusión está excesivamente metropolitana. Todo centrado en Santiago. Muy centralizada. Le damos las gracias por habernos acompañado. Este es el inicio del debate nomás, así que vamos a estar bien atentos a ver cómo evoluciona este tema. Nos vamos a una pausa y ya regresamos acá en Vía Pública. Esta guitarra